Muchas gracias por acompañarnos en una sesión más de Aula Americana. En esta ocasión tenemos como invitada a la doctora Livia Vargas González de la Universidad Central de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos, doctora Livia. El día Hola. de hoy nos trae una excelente charla, muy interesante y además de un tema súper polémico. La tituló Voces y silencios del sacudón en Venezuela, la disputa política por la memoria. Antes de darle la palabra a la doctora Livia Vargas, voy a presentarle unos breves datos curriculares. La doctora Livia Vargas González es escritora, traductora, investigadora, filósofa de formación y profesora universitaria en la Escuela de Sociología de la Universidad Central de Venezuela. Es doctora en Historia y doctoranda en Filosofía en la Universidad Federal de Ouro Preto. Es miembro del Núcleo de Estudos en Historia e Historiografía en Modernidade, del Grupo de Pesquisa en Historia, Ética y Política, y del Núcleo de Pesquisa en Encrucijadas Filosóficas. Ha publicado, tiene una extensa bibliografía que voy a resumir. Ha publicado artículos de investigación en revistas académicas latinoamericanas y participado en varias antologías poéticas. Es autora de los libros Entre libertad e historicidad, Sartre en el compromiso literario, publicado en Caracas en el 2008, Tránsitos cotidianos, pasajes de una Venezuela convulsa, publicado en Río de Janeiro en el 2020, y Fantasmagorias de trama, publicada en Ouro Preto en el 2021, y Monte, Trama y Trepadeira, publicado en Franca en el 2024, la última y más reciente de sus obras. Y bueno, pues no me alargo más, doy paso a la doctora Livia, está en su casa y adelante. Hola Cristina, hola Manuel, hola a todas y todos que están aquí acompañándonos. Bueno, primero quería agradecer la invitación para participar en el aula americana y compartir con ustedes un poco de los resultados de mi investigación doctoral, ¿no? O por lo menos parte de los tránsitos. Una investigación doctoral que resultó en una propuesta narrativa del sacudón en Venezuela. Y yo quería comenzar, ¿no? Como vamos a hablar un poco de los usos políticos del pasado, y en este caso del pasado reciente venezolano, yo quería comenzar con una canción, ¿no? Yo suelo siempre comenzar por otros vestigios y otros lenguajes como epígrafes para abrir la conversa, ¿no? Ya, me da un segundo. ¿Sí se ve? Sí, excelente. Ok. El gran saqueo comenzó mucho antes del 27 y este pueblo por soquete le dieron plomo parejo, miseria y plan de machete. Y así comienza la historia de la nueva Venezuela, donde quedó demostrado que el pueblo aguanta callado, pero al final se revela. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle los llamados saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y les alcanzó para ellos y hasta para la barragana. Y el tesoro nacional se quedó en la carra plana. Al otro día de los hechos andaban como asustados, diciéndole al pueblo alzado que tenía mucha razón en reclamar sus derechos. Se dieron cuenta enseguida que es peligroso este juego de acaparar la comida. Con la barriga vacía nadie se acuerda del miedo
No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y les alcanzó para ellos y hasta para la barragana. Y el Tesoro Nacional se quedó en la carra plana. Les voy a dar un consejo a los acaparadores que no sigan abusando, porque los están cazando y por ahí se escuchan rumores. Aunque lo vuelvan un fleco, el pueblo sufre y aguanta, porque es como un vuelo seco. Si lo pisan por un lado, por el otro no se levanta. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y les alcanzó para ellos y hasta para la barragana. Y el Tesoro Nacional se quedó en la carra plana. Con el fulano paquete nos vaciaron los bolsillos, se escondieron el sencillo. ¿Dónde se van a esconder si vuelve otro 27? Si vuelve otro 27, las cosas van a cambiar, el pueblo no va a aguantar. Que lo vuelvan a callar a plomo y plan de machete. No pudimos aguantar el abuso de los acaparadores y por salir a la calle nos llamaron saqueadores. Saqueadores son aquellos que robaron hasta que les dio la gana y les alcanzó para ellos y hasta para la barragana. Y el Tesoro Nacional se quedó en la carra plana. Y el Tesoro Nacional se quedó en la carra plana. Bien, bueno, con esto quería sobre todo invitarlos y hacer el clima, ¿no? de lo que vamos de lo que vamos a conversar ahora. Oye, me disculpan aquí que yo no sé qué pasó. Ya va, me dan un segundito. Claro. A ver, ahora sí. Ya. A ver. Ok, ahora sí. Entonces, yo quería empezar, ¿no? Luego de introducirlos en el clima, hablándoles un poquito de mi punto de partida, ¿no? ¿Por qué el sacudón? ¿Por qué estas lecturas? ¿De dónde vienen estos resultados? ¿No? Y para mí es importante compartirlos con ustedes porque la preocupación inicial para abordar un evento como el sacudón, que es el rótulo que yo asumo, tiene su preocupación en una pregunta filosófica, ¿no? Yo soy formada en filosofía y cuando hice mi tesis de maestría o mi disertación de maestría, que fue sobre la idea de acontecimiento, según un marxista francés, el acontecimiento como irrupción, mi tutor en la defensa de esa disertación me hizo una pregunta y esa pregunta se terminó convirtiendo en la pregunta que animó a la investigación doctoral. Y la pregunta era si podíamos decir que el sacudón podía considerarse o no un acontecimiento en los términos en los que lo planteaba el debate de mi disertación, ¿no? No tuve respuesta en ese momento y pues con esa pregunta yo presento proyecto para hacer doctorado en historia aquí en Brasil. Y pues nada, en principio la tesis doctoral o la investigación tenía como idea o se planteaba y se proponía ver hasta qué punto, evaluar hasta qué punto podíamos pensar al sacudón
como un acontecimiento imprevisto, disruptivo, por todo lo que en el imaginario popular, en la memoria colectiva, se tenía como referencia, ¿no? Entonces, cuando yo empiezo a abordar el sacudón, ¿no? Lo primero que me encuentro es con los sentidos comunes, ¿no? Y cuáles son esos sentidos comunes o esas grandes ideas fuerzas, ¿no? La consideración del sacudón como una rebelión contra el neoliberalismo, ¿no? Además, el referente en el calendario también le daba peso a esa idea fuerza, ¿no? Es el 89 venezolano, que confronta la tesis de la caída del muro de Berlín, ¿no? Y un poco va a tono o va junto con, y se inscribe dentro de esa disputa, ¿no? Narrativa que sobre todo a finales del siglo pasado tuvieron muchísima fuerza, ¿no? De si se podía hablar o no de fin o no de la historia y cómo el sacudón podía ser como una suerte de ratificación historiográfica empírica de que no, ¿no? Y pues nada, una de las premisas, ¿no? De pensar al sacudón como acontecimiento, dialoga un poco con este epígrafe que yo tomo como punto de partida de Fernando Coronil y de Julius Kurki, que son dos teóricos investigadores de la Escuela Modernidad-Colonialidad, y ellos en un artículo sobre el sacudón publicado en 1990 hacen como una caracterización acontecimental del sacudón, ¿no? Y plantean que el sacudón desborda no solamente las estructuras políticas y sociales y económicas en el país, sino que también desborda cualquier posibilidad de denominación, ¿no? Y eso se convierte en una dificultad teórico-historiográfica, ¿no? Que yo siento y percibo luego de este camino recorrido que es una dificultad que se mantiene, ¿no? Entonces, tomando eso como punto de partida, ¿no? Esa hipótesis más que premisa, ¿no? Pues nada, ¿qué es lo que podemos decir de lo que pasó en breves minutos de qué fue lo que ocurrió en el 89 venezolano el 27 de febrero, ¿no? El 27 de febrero de 1989 en Venezuela hubo una revuelta popular de dimensiones nacionales, ¿no? y con un impacto importantísimo en la política, en la historia y en la realidad socioeconómica del país, en el que de manera imprevista, imprevisible, los sectores populares de distintas regiones del país reaccionaron frente al paquete de medidas que pretendía imponer el recién asumido gobierno de Carlos Andrés Pérez. Carlos Andrés Pérez, que acababa de ganar las elecciones y acababa de tomar posesión el 2 de febrero del 89, se había convertido como una suerte de figura mesiánica, ¿no? Salvadora, frente a una situación de crisis nacional y también de orden regional, ¿no? En América Latina. Él tenía un precedente como presidente de la República en los años 70, y en el 74 él asume su primer gobierno, y es el periodo de las políticas de nacionalización, ¿no? Se nacionaliza el petróleo, se nacionalizan las grandes industrias, ¿no? Y quien abandera eso y quien recoge los saldos políticos de eso es Carlos Andrés Pérez, ¿no? Entonces la población venezolana tenía cierta esperanza en que este segundo régimen de gobierno con Carlos Andrés Pérez podía
de alguna u otra manera reconstituir y restituir las políticas de otrora, ¿no? De su primer gobierno, tomando en cuenta que a partir del año 1983, como ocurre en distintos países de América Latina, la crisis del petróleo genera una debacle en nuestras economías, ¿no? Y en Venezuela, que era un país petrolero, y cuya distribución, ¿no?, social de la renta se sostenía en la producción petrolera, sufre un grande revés, ¿no? Entonces el régimen político democrático venezolano, que tenía un carácter profundamente rentista, todavía lo tiene al día de hoy, bueno, sufre una quiebra importante y eso va generando grandes conflictos de orden social, político y económico en el país, ¿no? Y pues la figura de Carlos Andrés Pérez prometía ser la figura que podía, ¿no?, apaciguar el malestar social, ¿no?, y restituir la promesa rentista venezolana, ¿no?, esa democracia de una distribución de la renta, entre comillas, más equitativa, ¿no?, de una gran distribución social, pero que en el fondo no era más que una ilusión, ¿no? Él toma posesión el 2 de febrero, además él se erige como la gran figura que podía mediar en los conflictos que se erigían en América Latina, y en esa toma de posesión él invita a figuras relevantísimas, bueno, como Jimmy Carter, Fidel Castro, Daniel Ortega. Esas figuras participan allí y bajo la gran consigna de la concertación. O sea, Carlos Andrés Pérez era el presidente, el líder de la concertación nacional y el líder de la concertación en América Latina, ¿no? En la misma toma de posesión, él ya comienza a anunciar algunas pistas del viraje o la virada político-económica del país, es el programa político de distribución social de la renta, comienza a mostrar otra cara, ¿no? La cara de el acuerdo neoliberal. Y empieza a llamar a la población venezolana a asumir una disposición de austeridad, ¿no?, y de sacrificio frente a las políticas que se iban a implementar. 16 de febrero, él anuncia el paquete de medidas económicas que quería afirmar con el Fondo Monetario Internacional, entre las cuales había medidas, entre esas medidas la privatización de las grandes empresas nacionales de telecomunicaciones, la empresa petrolera, privatización de la luz, privatización de los servicios básicos y privatización también, y un proceso de privatización de la educación y de la salud, ¿no? Eso genera un grandísimo descontento que se va acumulando. Ese descontento que responde a las políticas de ahorcamiento económico-social que iba a implementar Carlos Andrés Pérez, también van de la mano de un descontento en el ámbito, en el sector estudiantil y en los movimientos sociales organizativos, podríamos llamar de izquierda en aquel momento, que venían sufriendo con mucha crudeza las políticas represivas del Estado, ¿no? Había estudiantes presos, hubo dos miembros de la comunidad universitaria de la Universidad Central de Venezuela que fueron asesinados los días previos al 27 de febrero. Sale en la opinión pública, se mantiene en la opinión pública todo el escándalo de la masacre del Amparo que había ocurrido el año anterior, ¿no?, donde 14 campesinos de la frontera venezolana fueron asesinados por el ejército, dos más sobrevivieron y pues nada, fueron como el testimonio para confrontar el falso positivo que se quería imponer, que era el colocar a esos campesinos como guerrilleros, ¿no? Entonces, ese caldo, ¿no?, ese caldo de situaciones y de malestares está en el contexto de la víspera
del 27 de febrero. 27 de febrero fue día lunes, ¿no? Y ya el gobierno había anunciado que a partir de ese lunes 27 de febrero iba a implementarse el aumento del pasaje, el aumento de la gasolina, perdón, que iba a redundar en el aumento de pasajes, aumento de fletes, etcétera, 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 ¿no? Esa es la víspera y el 27 de febrero, pues, con todo ese caldo de malestares y de situaciones, ocurren diferentes manifestaciones que no responden a un sentido direccionado, sino que responden a distintas aristas, ¿no? El malestar de los estudiantes universitarios, organizaron protestas estudiantiles contra la represión por el pasaje estudiantil, los estudiantes de educación media, las personas en los terminales, en las ciudades de la periferia, responden frente al aumento de los pasajes, y bueno, y se genera toda una vorágine, un torbellino que deriva en lo que ocurrió el 27 de febrero, que fue este estallido social, donde hubo saqueos, donde hubo una inversión momentánea de la correlación de fuerzas y las dinámicas sociales, en las que la población de los sectores populares venezolanos podríamos decir, tomó un cierto control y revirtió un poco las dinámicas del orden social, ¿no? Entonces, yo cuando comienzo a buscar fuentes interpretativas que eran necesarias para yo pensar y evaluar si podíamos decir que el sacudón fue o no un acontecimiento disruptivo, yo me encuentro con grandes problemas, ¿no? Por eso yo digo que el estado del arte sobre el sacudón es de diagnóstico reservado, porque me encontré con muy pocas fuentes interpretativas en el ámbito de la academia, en el ámbito de la investigación, ¿no? Lo poco que yo conseguí no tenía, parecían como pequeñas estrellitas, ¿no? Destellos aislados, dispersos en las varias décadas que anteceden a mi investigación, ¿no? Pero que se confrontaba, por otro lado, con una gran producción en el ámbito político, mediático, en los últimos años, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo encuentro, ¿no? En esta situación de escasez de los estudios del sacudón. Yo encuentro que hay como dos momentos, ¿no? De producción académica y política, ¿no? De producción de narrativas sobre el sacudón. La producción académica o en el ámbito de la academia y de la investigación venezolana se concentra sobre todo los primeros 3 años, ¿sí? Ocurre el sacudón en 1989 y en ese mismo año hay una avalancha de producción teórica, reflexiva, analítica, científico-social e historiográfica sobre lo que había ocurrido, ¿no? Porque eso que ocurrió tomó a todo el mundo de sorpresa y tuvo un impacto muy grande en la sociedad venezolana de esa época. Ahí en el 89 salen algunas producciones, por ejemplo, sale un libro de Helio Colmenares, que es tal vez una de las propuestas narrativas mejor elaboradas de esa época. Helio Colmenares era militante de un partido trotskista venezolano que hacen un intento de hacer asume la tarea de hacer un ejercicio de reflexión teórico-política sobre lo que había ocurrido.
La revista Politeia de la Universidad Central de Venezuela dedica un dossier para pensar lo que había ocurrido el 27 de febrero. La revista Tierra Firme también hace lo propio. La revista Tierra Firme es de la Universidad del Zulia, y algunos artículos dispersos, ¿no? La revista SIC del Centro Gumilla, que es el Centro de los Jesuitas, también dedica una parte importante a reflexionar sobre lo que había ocurrido, y así también algunas organizaciones de derechos humanos que se dieron a la tarea de reflexionar. Eso ocurre en los primeros años, ¿no? Luego de esa avalancha no reflexiva de esos primeros años, la cosa merma. Y hay poquísimas reflexiones en el ámbito de la academia que se pueden resumir en algunas referencias importantes que yo concentraría en la propuesta, los artículos, los textos que escribió Margarita López Maya, que es una profesora de la Universidad Central de Venezuela, una investigadora de la Universidad Central de Venezuela, socióloga. Fernando Coronil y Julia Skulki, también, ¿no? Historiador y sociólogo. Y ellos, fundamentalmente ellos, ¿no? Entonces, frente a esa esterilidad que yo encontré en la producción académica, lo que yo sí encontré fue una producción en los espacios políticos, económicos, mediáticos y sociales. Y yo me encuentro con que es posible encontrar dos grandes narrativas sobre el sacudón, y que esas dos grandes narrativas obedecen y se inscriben dentro de dos órdenes y dos pactos sociales políticos de dos programas de Estado en Venezuela, ¿no? Hay una narrativa, pero antes de eso yo me estoy adelantando, ya va, discúlpenme. Ok, antes de empezar allí, porque esto me parece importante, el caracazo, el sacudón, ¿no? Una de las cosas que yo consigo también es que el mismo nombre ya comienza a ser problemático, ¿no? Un poco siguiendo el epígrafe de Fernando Coronil y Julia Skulki, bueno, las dificultades que supone intentar domesticar en una estructura de lenguaje un episodio que en sí mismo era disruptivo y trascendía toda estructura, ¿no? Pero además las implicaciones políticas del uso del término, ¿no? El caracazo se le conoce en el imaginario social, tiene varios nombres, ¿no? Varios rótulos, ¿no? Se le llama caracazo, se le llama guarenazo, algunos le llaman tequeñazo, otros suscribimos la idea del sacudón, otros prefieren más conservadoramente hablar de 27 de febrero, y otros que hablan del día que bajaron los cerros. Yo las clasifiqué en hipótesis porque son hipótesis de lectura, ¿no? Esos nombres responden a hipótesis de lectura, ¿no? Cuando se habla de caracazo, guarenazo, tequeñazo, presupone la lectura de que lo que ocurrió el 27 de febrero tuvo su punto de origen en una de estas ciudades, ¿no? Y hay una suerte de centralización y localización del estallido en un punto céntrico, pero en el caso del caracazo no solamente responde intenta o caracteriza el evento y lo localiza en un punto, sino que en el caracazo lo localiza en la capital, ¿no? Entonces hay una suerte de reducir aquella explosión social de dimensiones nacionales a la capital, que ocurre también con otras caracterizaciones como el cordobazo, tal, pero en Venezuela no había sido solo Caracas. También está el rótulo de guarenazo, porque muchas personas en el imaginario popular y en el imaginario colectivo decían que
lo que ocurrió el 27 de febrero había realmente ocurrido y comenzado en Guarenas. Y había otros que plantean que no, que había comenzado en Los Teques y ni siquiera en Guarenas, ¿no? Pero todas ellas comparten la tesis según la cual hubo un punto local de partida, geolocalizado de partida, a partir del cual se expandió la explosión, ¿no? Y esa expansión se dio, según estas hipótesis, gracias al papel que jugaron los medios, ¿no? Que en un primer momento noticiaron lo que ocurría en caliente en las calles de Venezuela, ¿sí? Y también al tránsito, ¿no? Porque tanto en Guarenas como en Los Teques, como en Caracas, los epicentros fueron en los terminales, ¿no? De la población de las periferias que venía a la ciudad, a la capital, para trabajar. Pero hay otra hipótesis, que es la hipótesis de la simultaneidad, que es la que plantea Margarita López Maya. Margarita López Maya, en este artículo que se llama Venezuela, la rebelión popular del 27 de febrero del 89, ella publica ese artículo en el 99, fíjense, 10 años después. En ese artículo, ella hace una revisión hemerográfica bastante cuidadosa y ella encuentra que en los periódicos del 28 de febrero hay los reportajes hablan de que en varias ciudades de Venezuela hubo manifestaciones, saqueos, disturbios desde tempranas horas de la mañana. Y que eso contrastaba con la hipótesis de que todavía comenzaba en Guarenas o en Caracas. Yo voy a las fuentes y me encuentro realmente con que lo que se reportó el 28 de febrero en la prensa fue exactamente eso, además con horas, ¿no? En Valencia, en Maracay, en Los Teques, en La Guaira, en el occidente, más al occidente del país, comenzaron disturbios, saqueos, etcétera, desde muy tempranas horas de la mañana. El 1 de marzo, la matriz editorial en los periódicos muda completamente. Eso lo encontré yo. No. Margarita López Maya no lo dice, pero lo encuentro yo luego. Entonces yo le llamo, si estos episodios, si estos levantamientos, estos disturbios ocurrieron a tempranas horas de la mañana y no comenzaron en un punto, eso habla de una hipótesis de la simultaneidad. Hubo una simultaneidad de irrupciones a las cuales se les englobó en una unidad enunciativa: sacudón, caracazo, guarenazo, tequeñazo, o el día que bajaron los cerros. Lo que pasa es que eso genera un problema, ¿no? Investigación, bueno, ¿por qué? ¿No? O sea, ¿cómo así? ¿Qué simultaneidad, no? Si es simultáneo, ¿cómo así que fue espontáneo? ¿Cómo es que hubo simultaneidad si no fue planificado, ¿no? Y esa pregunta va acompañando mis lecturas, ¿no? Y en esas lecturas, que como les dije, fueron escasas, yo pude agruparlas en unas 5 hipótesis de interpretación, ¿no? Hipótesis historiográficas, ¿no? Hay una primera que yo le llamo la hipótesis conspirativa, que la presenta una periodista que se llama Thais Peñalver en un libro titulado La conspiración de los 12 golpes. Fíjense, el libro fue publicado en 2015, ¿no? Otros años después. Le llamo la hipótesis conspirativa porque ella plantea que el sacudón, o lo que ocurrió el 27 de febrero, fue planificado por el G2 cubano, ruso, y que el comunismo ruso, entre comillas,
con la debacle que se venía, ¿no? Y con la perestroika y tal, los partidos comunistas y las organizaciones de izquierda necesitaban desestabilizar América Latina, ¿no? Y en esa desestabilización se planifica el Caracazo, ¿no? Y ella lanza algunas premisas para sustentar su hipótesis, sobre las cuales no voy a ahondar mucho, pero bueno, en ella hace unas asociaciones del subcomandante Marco con Cristina Kirchner, con Fidel Castro, con Hugo Chávez, ¿no? Y como que todos ellos forman parte de ese comando que planificó el sacudón, y dice que la presencia de Fidel Castro en la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez respondía especialmente a ejecutar el plan, ¿no? El plan desestabilizador. Esa es la, palabras más, palabras menos, es la hipótesis conspirativa de Thais Peñalver. Es una hipótesis, por cierto, que es bastante respaldada por ciertos sectores de la política de la oposición venezolana, ¿no? Muy, muy respaldada. Y figuras de la política de oposición en Venezuela, que también son figuras intelectuales, ¿no? Luego está lo que yo llamo la hipótesis emergente o la hipótesis de la emergencia disruptiva, ¿no? Que es la que asume el sacudón como una emergencia intempestiva que trastoca la estructura, ¿no? La estructura política, social, económica del país, ¿no? que no tenía precedentes y que le da un carácter, en algunos casos, de espontánea, ¿no? Y en otros casos resitúa o replantea la necesidad de pensar otros rótulos para las agencias políticas, ¿no? Que es el caso de Reinaldo Iturriza, que escribe su tesis de pregrado como sociólogo, fue dedicada a un análisis de tácticas y estrategias sobre el 27 de febrero en Venezuela, y la hipótesis de él frente a las interpretaciones que asumían que el estallido del 27 de febrero fue espontáneo, fue irracional, no tenía ningún tipo de razón política. Él propone la idea de la horda como sujeto político. Esa idea de la horda de la turba, perdón, discúlpenme, de la turba como sujeto político, se emparenta muchísimo a la idea de multitud de Toni Negri, ¿no? Tiene las mismas características, ¿no? Entonces ya él propone un rótulo para poder comprender una emergencia con unas agencias colectivas que no se encuadraban dentro de un análisis de clase, un análisis de solo pobres y ricos, ¿no? Sino que obedecía a otras razones, ¿no? Y autores como Roland Dennis que colocan en el sacudón la génesis de una nueva historicidad en Venezuela, ¿no? Es un punto de irrupción a partir del cual Venezuela comienza otro periodo histórico, ¿no? Sobre esa lectura se monta Hugo Rafael Chávez, ¿no? El presidente de la República de Venezuela desde el año 99. La hipótesis estructural, yo le llamo estructural porque, bueno, un poco intenta situar, darle lectura al sacudón a partir de cuáles son las determinaciones históricas, sociales, políticas que hicieron a la emergencia, ¿no? Busca una suerte de causalidad en ellas de distinto orden, ¿no? Algunos plantean que el sacudón fue expresión o resultado de una crisis de legitimidad del régimen político. Otros plantean que fue una expresión
de la lucha de clases en Venezuela, del agotamiento del capitalismo dependiente venezolano, ¿no? Y cada uno con lecturas diversas comparten este abordaje, esta interpretación a partir de un abordaje estructural, ¿no? La hipótesis del silencio, que yo le llamo la hipótesis del silencio porque es la hipótesis que pretende apagar el sacudón de la narrativa historiográfica de la historia contemporánea de Venezuela, ¿no? Y ella está representada fundamentalmente en Manuel Caballero. Manuel Caballero es uno de los grandes intelectuales historiadores del país, miembro de la Academia Nacional de la Historia de Venezuela, y él escribe un libro que se llama Las crisis de la Venezuela contemporánea, de 1906 a 1992. Y yo, pues en esa búsqueda de referentes interpretativos sobre el sacudón, reviso ese libro y me encuentro con que en esa narrativa historiográfica, Manuel Caballero hace un salto magistral de 1983, que fue el año en que se dio el Viernes Negro, que fue cuando se prohibió el libre cambio en Venezuela, y eso generó una debacle en la economía venezolana, y hace un salto a 1992, que fue el año en que se dieron los dos golpes de Estado, el 4 de febrero, liderado por Chávez, y el 27 de noviembre, liderado por Gruber, ¿no? Entonces, 1989 no aparece, no existe, ¿no? En un libro sobre la historia, las crisis de la Venezuela contemporánea, ¿no? Silencio no existió, ¿no? Y está una última, la que yo le llamo la hipótesis profética, porque cuando yo hice el levantamiento, hice entrevistas también para darle insumos a mi investigación, muchas de las personas a las que yo entrevisté me hablaban de un fulano artículo de Luis Damiani, profesor Luis Damiani, profesor universitario y magistrado actualmente del Tribunal Supremo de Justicia, que años antes él había predicho lo que iba a pasar, ¿no? Y lo dijeron varias personas, y yo dije, bueno, vamos a buscar eso, ¿no? ¿A qué llaman ellos esa predicción, ¿no? Cuando yo leo, yo consigo la fuente, que estaba abandonada, perdida por allí, ni siquiera sabían dónde se había publicado, ni el título y tal. Me encuentro el artículo, se llama De la subversión social a la subversión política, que fue publicado en un suplemento cultural del periódico Últimas Noticias de Venezuela, y él allí plantea en ese año que hace un análisis desde claves marxistas, y dice que hay un divorcio de las organizaciones políticas de izquierda con respecto a los sectores populares, ¿no? Y que ese divorcio hace que estas organizaciones políticas de izquierda no consigan leer el malestar, ¿no? Que ya se venía acumulando, y que ese era un malestar que derivaba de el desmontaje del programa rentista venezolano, ¿no? Y entonces él dice que probablemente, que en esas condiciones es probable que pueda haber disturbios, levantamientos, irrupciones, y que él hace un llamado a la izquierda para poderse preparar para ese momento, ¿no? Le llamo la hipótesis profética porque, bueno, de alguna u otra manera él hace unas previsiones, y que en esa memoria colectiva del sacudón aparece, ¿no?, el fantasma de ese texto, ¿sí? Entonces, una vez revisadas estas fuentes, que fueron escasas, repito,
yo le dedico una parte por lo menos a mostrar cómo sí más bien había una producción vasta en el ámbito político, propagandístico y mediático, ¿no? Pero que esa fertilidad, ¿no? Esa vastedad en la producción mediática también estaba temporalizada. Es decir, hay en el plano del discurso oficial, yo me encuentro que hay dos grandes narrativas, ¿no? Que sustentan y legitiman dos programas políticos y sustentan también la domesticación del orden social, ¿no? La primera, yo le llamo el sacudón como anomia, ¿no? Porque en los primeros años la política o la narrativa oficial del Estado, que además venía sustentada y apoyada por los medios de comunicación masivos, ¿no? Había una alianza entre Estado y medios que caracterizaban al sacudón como la expresión de una anomia social que era necesario controlar, domesticar y disciplinar, ¿no? Y la otra narrativa oficial es la que emerge luego de que Chávez y el nuevo pacto social con la nueva constitución de Venezuela en el año 99 inaugura un nuevo pacto, ¿no? Político en la sociedad. Esa otra narrativa yo la llamo el sacudón como irrupción y no caracteriza lo que ocurrió como caos, como anomia, sino que lo caracteriza como emergencia revolucionaria, transformadora y emancipadora. La génesis de un nuevo periodo político para la Venezuela contemporánea, ¿no? Entonces, en esto del sacudón como anomia, ¿no? Uno puede ver, por ejemplo, esta alianza. Yo tomé apenas 2 citas, ¿no? Las 2 del 89, ¿no? Y esa necesidad del gobierno por rotular y darle un sentido político a lo que había ocurrido, ¿no? Una narrativa que sustentase y justificase lo que había pasado. Una es de Humberto Cejas Pitaluga, que era un representante del Ministerio de la Defensa de Venezuela, ¿no? Un representante gubernamental, y él caracteriza el levantamiento y a las personas que participaron en la revuelta como vándalos, ¿no? Como personas violentas, ¿no? Y de hecho las llama hordas y las llama ¿no? Hay una satanización de esa agencia colectiva, ¿no? Y a la par, ¿no? La prensa, en la medida que también iba noticiando lo que estaba ocurriendo, ya le estaba dando un carácter, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, esta es una noticia de los primeros días de marzo del 89 del periódico Últimas Noticias, y en esta noticia informa sobre la cantidad de muertos que estaban siendo llevados a fosas comunes, y la definición de esos cuerpos, de esos seres humanos, es, bueno, la periferia, la periferia social, ¿no? Delincuentes, mendigos, indocumentados, extranjeros, saqueadores, turbas, ¿no? Hombres, mujeres y niños, ¿no? O sea, un discurso y una narrativa que legitimaba y justificaba la masacre, por un lado, la masacre que ocurrió después del 28 de febrero, que eso se me olvidó comentárselos,
el gobierno venezolano suspende las garantías a las 4 de la tarde del 28 de febrero y desde antes ya había muertes, ¿no? Pero a partir de allí fue una represión feroz que dejó, hay disputas con las cifras, ¿no? Las cifras oficiales hablan de casi 500 personas asesinadas y hay subregistros que hablan de más de 1000, ¿no? Muy difícil saberlo, muy difícil poder dar con una cifra, porque muchas personas fueron asesinadas y no tuvieron dolientes, ¿no? Hubo sí personas que vivían, moradores de rúa, de calle, perdón, que fueron asesinados y muchos que fueron desaparecidos, ¿no? Y pues nada, caracterizar a los agentes que participaron y produjeron la revuelta del 27 y 28 de febrero como vándalos, como delincuentes, como lumpen, permitía y daba base para justificar la política represiva del gobierno, ¿sí? Por un lado. Pero también eso permitía, o sea, el colocar la responsabilidad de la monstruosidad que había ocurrido en la emergencia, en ese levantamiento, permitía también justificar una política de disciplinamiento. Es decir, hay que restaurar lo que pasó porque fue resultado del caos y era necesario restaurar el orden social, ¿no? Para que no se terminara de desbocar el orden social y político del país, ¿no? Entonces, cómo una narrativa sustenta y legitima unas políticas de Estado que además son reforzadas por los medios de comunicación. Esa era a grandes rasgos la narrativa oficial del Estado venezolano durante los primeros años. Ya después ni siquiera aparece, ¿no? No existe, no se conmemora, no se recuerda, oficialmente digo, hasta que llega el señor Hugo Chávez, ¿sí? Y recupera esa memoria, ¿no? Quizás el grandísimo portavoz de una narrativa historiográfica del sacudón fue Hugo Chávez. O sea, quien saca ese episodio del olvido, de la amenaza de ser olvidado en el imaginario social y colectivo y en la memoria colectiva es Hugo Chávez, ¿no? Y la narrativa oficial, ¿no? A partir de 1999 coloca al sacudón, o lo que ocurrió el 27 y 28 de febrero, como el punto de partida de la revolución bolivariana, en esas palabras, ¿no? La revolución bolivariana comienza con el estallido social del sacudón. Entonces, esto permite legitimar esta narrativa del sacudón como irrupción, permite legitimar, todo el programa del pacto político social que derivó después, ¿no? Que se asume heredero del espíritu del sacudón, pero además también permite interpelar el papel que jugó el Estado en la masacre de lo que ocurrió el 27 y 28 de febrero, ¿no? O sea, son dos grandes narrativas bien contrapuestas, bien visibles, ¿no? En el plano mediático, en el plano político. De hecho, a partir de 1999, el 27 de febrero aparece en el calendario político y social venezolano, ¿no? Todos los 27 de febrero había un acto para conmemorar y para recordar lo que había ocurrido el 27 y 28 de febrero. Hay una cantidad de producción literaria, testimonial, audiovisual, propagandística sobre lo que ocurrió el 27 de febrero.
E incluso el Estado financió varias de ellas. Una de ellas, por ejemplo, fue la película El Caracazo, que el Estado venezolano, el gobierno venezolano, invirtió millones de dólares para producir esa película, ¿no? Para una película que, bueno, cuyo propósito era colocar en la escena cultural venezolana una narrativa, ¿sí? Eso, en líneas generales, son como las dos grandes narrativas que yo encontré, ¿no? Que tienen implicaciones políticas y sociales importantísimas en estos dos grandes momentos. Y a lo que yo añadiría una grandísima preocupación en los últimos años, ¿no? Hay una suerte de retorno al silencio del sacudón, tanto en el discurso oficial como en el discurso mediático, donde ya del sacudón es mejor no hablar, ¿no? Los sectores del orden político anterior, que le llamamos punto fijista, se le ha llamado punto fijista o el régimen de la democracia representativa venezolana, no tienen ningún interés en recordar ese evento, y si lo recuerdan es para legitimarlo, para colocarlo y rotularlo como caos, como vandalismo. Y pues nada, hay como un miedo también a la potencia disruptiva de lo que pasó en el sacudón, en un momento en el que Venezuela viene atravesando una crisis económica, social y política importantísima, ¿no? Entonces hay una suerte de silenciamiento, de apagamiento del sacudón en la narrativa historiográfica, y yo que doy clases en la universidad, en sociología, cuando yo le pregunto a mis estudiantes, son generaciones que no saben qué ocurrió el 27 de febrero, ¿no? Es otra vez, pues, intentar disputar, ¿no? Las voces del sacudón frente a esa amenaza de silenciamiento. Entonces, bueno, yo creo que con eso yo cierro por aquí y pues nada, atenta a sus consideraciones, feedback, sus comentarios. Pues muchísimas gracias, Livia. Un tema sumamente interesante. Yo soy mexicana, pero vivo en España actualmente. Y bueno, todo lo que comentas creo que a mí me queda también muy cercano, ¿no? O sea, nuestra realidad latinoamericana es algo que si bien no se hace, no suceden las mismas cosas o en los mismos tiempos, creo que nuestros países han navegado por todas estas crisis sociales, económicas sobre todo, y de golpeteo a las clases populares, que han dado como resultado, pues, estos levantamientos también de hartazgo, ¿no? Pero es muy interesante lo que tú estás analizando, porque llega un momento en que uno, como las hipótesis, ¿no? Que tú planteas, o sea, ¿hasta qué punto fue una cuestión, un estallido, o sea, que se quiere ver como algo céntrico, o hasta qué punto también fue algo que fue como explotando, haciendo eclosión en diferentes por la misma situación de la pobreza y de la marginación de la gente, pero es muy complicado, ¿no? Y es muy interesante todo este análisis que tú haces de cómo se maneja en medios y cómo se maneja en un momento y en otro, ¿no? En un momento político, en un momento de un gobierno donde quiere aplastar, precisamente está en contra, ¿no? De todos estos estallidos, que además también hay que ser sinceros, muchos de ellos siempre están manejados, los estallidos sociales, por hilos y manos que mueven, ¿no? Porque
Es verdad que el hartazgo de la gente es genuino, pero siempre hay algo, ¿no? De trasfondo, que es muy complicado saber, ¿no? Entonces, encontrar toda esta información es algo, yo creo que es muy interesante, pero también muy complicado, ¿no? Entonces, tu investigación creo que es algo riquísimo, riquísima. Y algo que es muy interesante, pues, la cuestión final, ¿no? O sea, que tú nos mencionas cómo en un momento este discurso oficial era aplastar todas estas, o más bien satanizar estos estallidos, y luego es tomado como la bandera del siguiente gobierno, bueno, más bien de cuando llega, del siguiente momento político más importante, cuando llega Hugo Chávez en el 99, pero ahora ya es como mejor, mejor no decir nada, porque lo que en un momento fue esa bandera, ¿no? De decir, miren, aquí despertó el pueblo, eh, después de todo lo que ha sucedido, bueno, yo lo veo así, ¿no? A lo mejor mi impresión es errónea, ¿no? Pero yo lo veo también en el pueblo mexicano, ¿no? O sea, eh, la pobreza ha orillado a la gente a hacer muchas cosas, pero también hay muchas veces que si no hay una evolución más allá de simplemente decir el pueblo despertó, pero si el pueblo sigue fregado, sigue pobre, entonces yo no sé, es algo, yo creo que es muy delicado, pero es muy interesante porque hacer una historia del presente es lo más complicado, ¿no? Porque hay que meterse a fuentes, hay que meterse a entrevista, hay que meterse a muchas cuestiones que pues son muy, muy complicadas, ¿no? De hilar, y hay que hilar muy fino, ¿no? Y bueno, me encantó tu charla. Creo que va a ser una investigación, es una investigación riquísima y que va a tener un gran impacto, ¿no? En estos temas que son sumamente actuales, ¿no? Bueno, pues no me alargo más y doy paso a la gente en sala, si gusta hacer algún comentario a Estela. Estela, te escuchamos. Hola, Estela. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Simplemente quería hacer, creo que 3 comentarios. En principio, saludar la realización de estas charlas, ¿no? Porque permiten una vinculación historiográfica entre espacios, ¿no? Que no tenemos un contacto cotidiano, que creo que es muy valioso porque nos ayudan a pensar problemas de manera regional, ¿no? Y eso creo que es fundamental para avanzar justamente en el intento de explicaciones más, eh, más profundas o abarcativas de lo que nos pasó o nos pasa a los pueblos latinoamericanos. Y esto lo señalo porque en función de tu intervención que me parece extremadamente valiosa, ¿no? Yo vengo del ámbito de la historia, entonces cuando aparece la filosofía, uno siempre como se pone alerta, dice, ¿hacia dónde vamos? O con un prejuicio muy grande, ¿no? Pero es extraordinario la presentación que has hecho porque en nuestro caso es sorprendente cómo tu presentación permite equiparar el proceso con el proceso argentino, porque coinciden hasta las fechas. Acá en Argentina, en mayo de 1989, se produce una insurrección popular, un estallido hiperinflacionario y la caída del primer gobierno de postdictadura, ¿no? El alfonsinismo, y tiene que asumir Menem de manera anticipada el gobierno. Y entonces aquí te quería hacer yo una consulta, porque este proceso que en Argentina obviamente ha sido estudiado, analizado desde diferentes perspectivas historiográficas, sí está claro que fue de la mano del consenso de Washington, ¿no? Y eso quería preguntarte si, en tu indagación viste alguna conexión, porque en función de lo que vos dijiste del presidente Pérez, parece calcado del ascenso de Saúl Menem. Menem viene de una tradición peronista, nacionalista, con un discurso, gana las elecciones de revolución productiva,
¿no? De mayor distribución, de creación de puestos de trabajo. Y al otro día privatiza todo, y es el neoliberalismo en Argentina el principio del fin, ¿no? Que después va a culminar en Venezuela en el 99 y en Argentina en el 2001, el estallido insurreccional. Entonces, bueno, en principio tenía esa pregunta, si vos ves alguna conexión, porque eso nos permite vislumbrar estos hilos, ¿no? Que a veces, o estas causas estructurales que impulsan procesos sociales similares, ¿no? Porque son igual las irrupciones. Aquí, bueno, también te comento, algún día podemos conectarnos y conversar. Hay muchísima bibliografía sobre comparativa entre el Caracazo y después el ascenso de Chávez y el proceso que se da acá en el 2001, ¿no? Y esta idea de un resurgir de los movimientos sociales en América Latina y que van de estar unidos, digamos, que no podemos encontrar sus explicaciones solo en el ámbito nacional. Por eso digo, me parece muy, muy importante tu trabajo para avanzar en este punto. Y después está esta pregunta, y por último, ¿no? Me parece todo un síntoma positivo tu trabajo, es extraordinario, porque ver este tercer momento, digamos, cómo las dos narrativas oficiales, la institucionalización del análisis produce que se conserve, digamos, una posición conservadora, ¿no? Por derecha o por izquierda vamos a frenar, no vamos a ver el proceso social. No vamos a meternos en la insurrección. Entonces, no sé qué te parece, ¿no? O cómo lo pensás vos, esta idea de la importancia de profundizar el estudio justamente del ámbito social, ¿no? Porque, claro, cuando se convierte en historiografía oficial, se va a frenar. Es decir, Chávez, efectivamente, bueno, lo ve como punto de partida de la revolución bolivariana. Ahora, cuando la revolución se convierte en orden, bueno, frena. No sé si has visto vos, además de tu trabajo, algo más, ¿no? De estas puntas de, bueno, de la organización y de los estudios sobre la minuciosidad del proceso insurreccional, digamos. Bueno, quién estaba, cuántos eran, en todo Caracas, ¿no? Porque acuerdo que no es un fenómeno de Caracas, sino de toda Venezuela. Nada más, perdón la extensión. ¿Gustas ir respondiendo, Livia, o prefieres que lo hagamos al final? Puede ser al final, yo estoy aquí apuntando. Vale. Entonces damos paso en lista. Estaba Arturo, ¿es verdad? Sí. Bueno, hola, ¿se escucha? Sí, claro. Dale, buen día. Gracias, Livia. Te felicito nuevamente por tu trabajo, que esperamos se convierta en un libro pronto, en ambos idiomas, ¿no? Sabemos que está en Brasil. Bueno, nada, yo lo que voy a hacer un comentario, sirve como pregunta, igual lo hemos conversado en algún momento, y tiene que ver con las memorias de ese 27 de febrero, ¿no? Esas memorias oficiales y las memorias subterráneas, pensando en Michel Polack, ¿no? A mí hay varias cuestiones allí, ¿no? Cuando tú hablas del relato que hace el Estado venezolano, es una memoria oficial, por supuesto, o sea, hordas, vándalos, saqueos, ¿no? Sin embargo, hay allí un intento de silencio que está en lo físico, en lo discursivo, ¿no? Y no sé si de un olvido, porque cuando sigue posicionándose, tanto desde el discurso oficial, cada vez que hay algún movimiento de izquierda, cada vez que hay una elección o algo, o sea, volvía a salir el recuerdo del 27 de febrero como hordas, vándalos, saqueadores, ¿no? Y lo otro es que hay una memoria subterránea en Venezuela. Se funda COFAVIC, que son los familiares de las víctimas del Caracazo, ¿no? En todo caso. Y estas familias
junto con otras organizaciones de derechos humanos que denunciaron lo de la peste, comienzan a agitar, a ir a escenarios internacionales, porque en lo nacional no estaban obteniendo respuestas, ¿no? Y para ellos, para los familiares, cada 27 de febrero había también una liturgia, ¿no? En cuanto a sus seres queridos, en cuanto a la justicia, ¿no? Que no estaba encontrando canales de respuesta. Y ahora lo que yo observo luego es que, como tú bien dices, lo trazas allí históricamente, cuando lo retoma el chavismo, ¿no? O la emergencia de Chávez en el poder, del chavismo en el poder, hay una vuelta de tuerca allí. La memoria subterránea se convierte en una memoria oficial. Esa memoria subterránea se terminó convirtiendo en una memoria oficial con respecto a quiénes son las víctimas y quiénes son los represores, ¿no? Entonces, digo, me llama un poco la atención eso y, bueno, también cómo se va insertando el tema con respecto a los otros ciudadanos de otras localidades de Venezuela diciendo, bueno, pero aquí también hubo Caracas, aquí también hubo un sacudón, ¿no? O sea, ¿cómo nos insertamos en una trama desde lo provincial en lo nacional? ¿Cómo nos insertamos en una historia nacional, ¿no? Yo estaba en Ocumare del Tuy, yo puedo decir que el sacudón comenzó en Ocumare del Tuy, por ejemplo, ¿no? O sea, yo también quiero insertarme en la historia oficial, ¿no? En la historia nacional, en todo caso, perdón. Entonces, bueno, nada, iba por allí lo que me incentiva a pensar el trabajo de Livia. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Pues no sé si alguien más en sala, no veo manos levantadas. No sé si alguien más quiera comentar algo. Milagros, creo. ¿Mili? Sí, hola. Hola. Primero que nada, felicitaciones por tu trabajo. Me parece sensacional, un enfoque realmente nuevo. Y yo quería aprovechar y hacer un excurso de un lado y hacerte una pregunta de otro lado. El excurso es, pensando en las revoluciones de la independencia o cosas por el estilo, en realidad este asunto de las turbas y de los grupos es algo semejante y la represión es también semejante, ¿no? Es algo que está muy presente cada vez que hay algún tipo de cambio, en algún momento, venga del lado que venga. Y de otro lado, estaba pensando, 1989, 1990 fue la época en que yo me vine a Austria. En esa época, a diferencia de hoy en día, no había correos, no había celulares, no había los teléfonos con los cuales hoy por hoy ya se puede documentar todo este tipo de cosas. Es decir, la memoria de entonces estaba supeditada también al tipo de técnica que se tenía y la diferencia que hay en 30 años. O sea, hoy en día yo no creo que pase tan desapercibida una cosa así y que oficialmente se pueda contar una historia tan diferente porque ya puedes documentar desde la base lo que está sucediendo, pienso. Mi pregunta es, ¿cómo insertas tú estos hechos en todo el acontecer latinoamericano? Porque estoy pensando, o sea, como dijo Manuel, yo originalmente vengo de Perú. O sea, el 89 fue la época también en la cual Alan García rompió palitos con el Fondo Monetario Internacional y fue la época en la que tuvimos una inflación de 5000%. O sea, yo me acuerdo haber ido a trabajar un día en la mañana y mi sueldo se acabó ese día en la mañana con el bus de ida y el bus de regreso a la casa, ¿no? ¿Cómo se inscribe toda esta situación en el contexto latinoamericano? Porque también vas a tener revueltas en Guatemala. Hay problemas, como decía Estela, en Argentina. Es decir, es un contexto mucho más amplio. ¿Cómo lo centras tú en él? Gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? Sí, yo brevemente. Muchísimas gracias, Livia. Como estaba diciendo Estela, Arturo y Milagros, y evidentemente pienso que, bueno, y Cristina, los demás asistentes, ha sido muy interesante. Has ofrecido una panorámica
bueno, no solamente de las causas, sino también de las trascendencias y después de la interpretación histórica, no sé si hasta el momento, pero casi hasta el momento, ¿no? Postchavista, o en este caso chavista. Hay una cuestión que creo que está planeando, que lo he enunciado un poco Estela y que también la subrayo yo. Cuando tú planteas las hipótesis, las diferentes hipótesis del Caracazo, hay distintos planos de análisis. Unos los identifico y otros no. Me imagino que unos son, bueno, evidentemente por tu formación y por tu doctorado, filosóficos, otros sociólogos o sociológicos. Me imagino que hay herederos de la teoría de la dependencia por el planteamiento de la hipótesis que están planteando. Y el otro lo conozco porque es bastante, a mi parte es muy admirado, yo creo que es uno de los grandes historiadores venezolanos de los últimos 40 años, como Manuel Caballero. Claro, ahí, independientemente del resultado de esas hipótesis y de esos planteamientos que me parecen muy rico, creo que la plataforma analítica es diferente. Y sin entrar, en este caso, a dilucidar los distintos planos de análisis del pensamiento de las ciencias sociales, vamos a decir, y de la ciencia histórica, con una metodología diferente y con unos planteamientos diferentes y con unos resultados diferentes. Yo no planteo esto así, pero me parece que no sé si el planteamiento general que tú quieres mostrar es el abordaje pluridisciplinar desde las ciencias sociales y desde la ciencia histórica a un hecho que después de 35 años es un hecho histórico y que evidentemente se puede analizar desde el pensamiento, desde la sociología o desde la politología, desde lo que tú quieras y evidentemente desde la historia. Ahora, lo que quiero decir en este caso es que ahí me parece que hay que subrayar esos planteamientos y esos análisis de dónde vienen y qué provienen porque van a dar resultados diferentes, ¿no? En ese caso. Pero en todo esto, y termino, efectivamente, yo con lo que estaba planteando en Milagros, sí que alude el Caracazo a una revuelta, a una revuelta del siglo XIX que hemos estudiado, que yo también he estudiado, no solamente para Latinoamérica, sino también para el caso español, para el caso valenciano. Y esas revueltas anticonsumos, esas revueltas por carestías que estás planteando, se alargan hasta el siglo XX. Y evidentemente conocemos también los del siglo XVIII. Ahora, hay una cuestión que a mí me parece que es interesante de subrayar, pero que tú no lo has mencionado, no digo que tú lo hayas mencionado. Y es que me parece, y a lo mejor es por mi deformación analítica, creo que hay que subrayar en qué mundo nos estamos moviendo. Es decir, y no lo digo por tu planteamiento, que ha quedado creo que bastante claro. No es un mundo de antiguo régimen, me refiero colonial, y no es un mundo del siglo XIX en donde está construyendo ese Estado-nación, sino es un mundo, a mi forma de ver, claramente capitalista, y entonces entraríamos a los grados de dependencia de ese capitalismo y las diferentes coyunturas, no solamente económicos, sociales, sino también políticas de ese capitalismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, aunque revistan unas formas de, pues sí, de motines antifeudales del 18 o del 19, la motivación y el contexto no son de un sistema colonial, feudal, es decir, feudal, capitalista, es decir, son un problema de carestía, como tú estás planteando, en función de una acaparación del mundo capitalista tan supino como a finales de los 80 y 90 que también ha explicado Estela. Y ahí sí que me parece, y no lo digo por ti, no lo digo por los intervinientes, ni mucho menos, sino lo digo especialmente por los estudiantes y por
a los que están formándose en historia, en donde, igual estoy equivocado, pero bueno, lo voy a mantener aunque esté equivocado, hay que establecer una diferencia. Es decir, puede haber muchísimas características que recuerden a esos motines de otros tiempos, pero la raíz es diferente. Y no digo que las motivaciones sean cualitativamente diferentes, sino que aquí están obedeciendo a totalmente unas directrices de un capitalismo claro y no a otro tipo de sociedades, yo la subrayo sin ningún problema, colonial feudal, ¿no? Y una vez más, felicidades y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Manuel. Pues doy paso a Livia para que nos dé respuesta a las preguntas y comentarios que hicieron los compañeros. Bueno, nada, primero, muy agradecida por los comentarios, por las sugerencias. Miren, me han sido bastante útiles para redimensionar y tomar en cuenta aspectos que yo no había vislumbrado, ¿no? Por ejemplo, Estela, el hecho de yo no ser historiadora me hace tener una absoluta ignorancia sobre esa rebelión que hubo en el 89 en Argentina y que me interesa muchísimo, sí, porque es justamente un camino de investigación que quiero comenzar a hacer, es ver los 89 en América Latina, ¿no? Entonces, más bien, mil gracias por darme esa referencia. Voy a empezar a investigar sobre eso. Porque además el hilo orientador de mi investigación, y me parece muy bien la advertencia de Manuel, es un hilo filosófico de la filosofía de la historia, ¿no? Entonces, claro, mi pretensión no era historiográfica, no lo era, ¿no? Mi pretensión era hacer una evaluación de la categoría de acontecimiento como categoría para pensar las irrupciones contemporáneas, ¿sí? Porque yo sí creo que, un poco yendo por lo que dice Manuel, las revueltas del siglo XIX, siglo XVIII, obedecían a un orden colonial feudal, pero también los procesos revolucionarios del siglo XX, de principios del siglo XX, obedecían también a el auge de las estructuras políticas de la modernidad, ¿no? El programa político del partido, de la Revolución Socialista, o sea, son grandes ideas, fuerzas políticas de la modernidad, mientras que el sacudón parece responder otra cosa, ¿no? Y una de mis preocupaciones actuales es si es posible pensar o mirar, ¿no? Rastrear qué es aquello que es diferente, o sea, cuál es ese diferencial y cuál sería el rótulo que podría, el rótulo categorial que podría ayudar a comprender estas irrupciones, ¿no? Yo creo que ese es como mi camino de ahora en más y con las sugerencias de ustedes me lo ratifica, ¿no? Hay algo diferente, ¿no? en este estallido, que no es solamente el sacudón, sino que también son las guerras del agua. O sea, todo lo que viene después en nuestros procesos disruptivos tienen un diferencial, que obedecen a las derrotas de las apuestas socialistas, que obedecen también a la crisis de los regímenes democráticos. O sea, hay todas unas situaciones contextuales donde pues parece que tenemos que buscar otras pistas, ¿no? Categoriales para pensar estos procesos, ¿no? Estela, la conexión de Argentina con el sacudón, no, me parece que es total, sí.
¿En qué contexto sociohistórico emerge el sacudón, ¿no? Hay una crisis en América Latina en el año 1983 que atraviesa todas nuestras economías dependientes, ¿no? Y que obligan a una reestructuración de los planes económicos impuestos por el Fondo Monetario Internacional para, ¿no? Autorizar políticas crediticias para nuestros países, ¿no? Y esas políticas económicas, bueno, van de la mano de políticas de ajuste neoliberal, ¿no? Eso es un programa para América Latina, ¿sí? Solo que en Venezuela, ¿no? Tanto las expectativas que se tenían sobre la posibilidad de que la figura de Carlos Andrés Pérez pudiese contener, ¿no? El malestar frente a esos ajustes y las expectativas de su capacidad de ser un mediador en los distintos conflictos que se venían dirimiendo en América Latina, sobre todo por el contexto global, ¿no? De el desmontaje de los bloques soviéticos, ¿no? Que se inauguran con la perestroika, se desmorona muy rápido, ¿no? Y emerge este estallido que sí tiene implicaciones estructurales tanto en nuestra historiografía como en nuestros regímenes políticos, ¿no? Tanto Carlos Andrés Pérez como Menem forman parte de la Segunda Internacional, ¿sí? Son representantes de partidos socialdemócratas, ¿no? Y sus políticas son exactamente las mismas. Un programa, ¿no? Es decir, Carlos Andrés Pérez no es Carlos Andrés Pérez, ¿no? Carlos Andrés Pérez es un líder de Acción Democrática, que es un partido socialdemócrata que forma parte de una internacional, ¿no? Entonces necesariamente hay conexiones programáticas, ¿no? Y hay acuerdos, sí, con el consenso de Washington siempre, ¿sí? Ahora, del lado del estallido, y eso sí quería como comentarles, mi investigación no es sobre los usos políticos que se construyeron sobre el sacudón. Mi investigación comienza buscando revisar el carácter acontecimental del sacudón con estas características particulares que yo defino filosóficamente como acontecimiento a partir de la discusión entre Badiou, Zizek y Daniel Ben-Said, ¿no? Y Walter Benjamin también en alguna medida, y que luego cuando yo me encuentro con que hay una ausencia grande de narrativas más allá de las propagandas, ¿no? Y más allá de las interpretaciones, es decir, yo tuve dificultades en encontrarme con el cuento, ¿no? Con un cuento. Y en el proceso de investigación, yo también tenía como premisa la necesidad de escuchar las voces que no estaban presentes en las narrativas oficiales ni mediáticas, ¿no? Que eran justamente las que salieron a la calle, ¿no? Ahí yo tuve algunas dificultades también, porque no es fácil encontrar que los anónimos que participaron y produjeron ese evento estén allí disponibles, ¿no? Y yo tuve que buscar por otras vetas, ¿no? Especialmente con la Defensoría del Pueblo, que a través de la Defensoría del Pueblo pude tener contactos con víctimas y familiares de las víctimas y con militantes de organizaciones de izquierda. Solo que mi interés era pensar la irrupción más que el trauma. O sea, si algo ha sido estudiado sobre el sacudón en Venezuela, que es un poco lo que deja transparecer Arturo, es que se ha estudiado mucho la masacre, y por razones obvias, ¿no? Porque hay una necesidad de mantener viva esa memoria, una necesidad de reparación histórica que todavía está en deuda, todavía la debemos, ¿no? Por más que se haya usado y se haya propagandizado el sacudón, familias no han sido reparadas, ¿no? Familias sus historias siguen estando en silencio. Pero sobre la irrupción
y propuestas de análisis sobre el sentido de la emergencia, tanto el sentido de la emergencia como las razones de la emergencia, hay poquísimo. Por eso es que yo, mi búsqueda bibliográfica es escasa, porque sobre eso hay muy poco. Hay muy poco, ¿no? Hay sobre derechos humanos, hay sobre el papel de los medios, pero sobre la irrupción hay muy poco, ¿no? Entonces, mi tesis acaba yéndose a, es una sugerencia que me hace el jurado en la cualificación, me dice, bueno, pero es que hace falta el cuento. Y se convierte en una propuesta narrativa. Entonces, mi tesis, que intenta hilar tramas de distinto orden, ¿no? Entre revisión de fuentes hemerográficas y entrevistas, intenta construir una narrativa del Caracazo, además con una disposición de escucha muy importante que yo tuve que hacer, ¿no? De suspender un poco aquello con lo que yo pretendía ir y empezar a escuchar y ver qué me decían las fuentes, ¿no? Y esas fuentes me hablaron me dieron pistas para sustentar la hipótesis de la simultaneidad, que no fue solamente territorial, sino que también fue una simultaneidad de malestares diferenciados, ¿no? Frente a la hipótesis de que el sacudón fue planificado o no, si hubo conspiración o no, yo lo que encuentro es que no lo fue, no fue planificado. Y de que fue absolutamente espontáneo, tampoco lo fue. Fue una confluencia y una confluencia constelar de malestares en los cuales se escribieron tradiciones de lucha, agencias colectivas, sociales y políticas diferenciadas, ¿no? Estaban las protestas estudiantiles por un lado, que no tenían nada que ver con los saqueos ni con el tranque de las calles en un primer momento, y luego esa confluencia de malestares y de manifestaciones frente al malestar que emergen, confluyen en aquello que unificamos bajo el rótulo de sacudón, ¿no? Y esa narrativa que yo propongo intenta seguir, ¿no? Ese movimiento, ¿no? Para no transgredirlo. Obviamente siempre es uno domestica, ¿no? Uno domestica, pero bueno, es un intento por andar lo más posible o proponer una narrativa lo más posible cercana a ese movimiento. Y de ahí resultaron 5 crónicas, ¿no? Y ese es el resultado de mi tesis, ¿no? Que ahora, pues, tiene como distintos caminos por los cuales seguir, y entre ellos el que me anima, o los dos que me animan más, son pensar en la potencia analítica que tiene la categoría de acontecimiento para abordar estos procesos disruptivos contemporáneos, ¿no? Y la necesidad de aproximarme a los otros 89 que ocurrieron en América Latina, ¿no? De esos otros 89, pues conozco apenas los más referidos, ¿no? La masacre de Chorrillo, la caída de Stroessner, porque además coincide con esos días, ¿no? Ese periodo en que ocurre el sacudón. Pero sí hay una necesidad de revisar ese 89, incluso porque siento que hay una disputa historiográfica por ese 89, ¿no? Que todavía está pendiente. Y sí, hablabas de profundizar el estudio en el ámbito social. Bueno, creo que un poco lo intenté, y en este abordaje, ¿no? Más allá de las narrativas oficiales, porque sí, para mí era premisa, o sí, era premisa fundamental
intentar aproximarme a lo no dicho o a lo no registrado, ¿no? A eso subterráneo que ciertamente convive, aunque invisible, convive con esas narrativas oficiales, ¿no? Interesante eso que dijiste tú, Arturo, sobre cómo la memoria subterránea se convierte en memoria oficial. Es eso. Me parece lindísimo que esa lectura que haces, porque ciertamente se convierte en memoria oficial, ¿no? Y habría que evaluar cuáles son las implicaciones políticas de esa institucionalización de esa memoria, ¿no? Creo que es una tarea por hacer, ¿no? Que me parece además pertinente. Bueno, Milagros, creo que la reflexión sobre las turbas en los procesos de independencia creo que se responde un poco con las consideraciones que planteó Manuel, ¿no? Y que yo a las que yo le agrego esto del carácter específico de estas irrupciones contemporáneas que también se diferencian de las revoluciones del siglo XX, ¿no? Que también, ojo, también emergen con estallidos, solo que son capitalizadas y direccionadas de otra manera en contextos donde la institución, el partido como institución moderna, es una herramienta de constitución de órdenes sociales y políticos, y que ahora, en nuestros tiempos, derrotadas, entonces tenemos como una falencia allí que se expresa a cada tanto en esas irrupciones, y que ellas terminan siendo capitalizadas por distintas vías, ¿no? Aun cuando originariamente no hayan sido planificadas, pero en su producción ellas son capitalizadas. Por ejemplo, cuando yo estaba haciendo el doctorado aquí en Brasil, cada vez que yo hablaba del sacudón, lo asociaban con las jornadas del 13 de junio, ¿no? Que fueron las jornadas donde hubo todo este levantamiento contra el aumento de los pasajes durante el gobierno de Dilma Rousseff, tal, ¿no? Que tuvo unas características parecidas, pero habría que meterle el ojo ahí a cuáles son las diferencias, cuáles no, ¿sí? Y bueno, esa pregunta Milagros, esa consideración que haces al respecto de las técnicas para la preservación de la memoria, ¿no? Que me parece súper pertinente. Antes había más dificultades técnicas, ¿no? Las limitaciones de lo analógico, ¿sí? Y la Internet nos permite ahora la divulgación, ¿no? En tiempo real y global de procesos que ocurren en el mundo, discursos, etcétera, ¿no? Pero a eso se le contrapone la inmediatez de la memoria, ¿no? Por otro lado, ¿no? Es una duda, es así, esas son preocupaciones que me asaltan a cada tanto de cómo, aun cuando hay mayor acceso por los avances técnicos de la Internet, mayor acceso a la información y a la preservación y divulgación de la memoria, por otro lado, parece que hay como un acortamiento de la memoria, ¿no? Y luego también no dejaron de un lado que aún con Internet y aún, etcétera, la cierta democratización de la información que circula en Internet, sin embargo, pues a eso se le contrapone que hay también hegemonías mediáticas, ¿no? Que orientan y visibilizan o no las memorias, ¿no? O lo que pasa en nuestro tiempo, ¿no? Voy a hacer dos comentarios. Sí. Voy a hacer dos comentarios cortitos. Uno, claro, pienso, Google no olvida. O sea, una vez que metes algo ahí, se queda hasta la eternidad.
Y lo segundo, en referencia a eso último que estás diciendo, no solamente hay hegemonías mediáticas, sino también hay aquellos que manejan información, porque tú puedes ser que metas Claro. un video, pero ya no tienes la seguridad qué tan real es o qué tan fake news es, porque justamente la misma tecnología hace posible eso, ¿no? Exacto, exacto. Que son grandes desafíos, ¿no? Para pensar en la preservación de la memoria hoy, ¿no? Que me parece importante, ¿no? Eh, que no se olvida, y es esa otra cosa, ¿no? Que también yo lo saqué de lo que habló Arturo, ¿no? Es silenciamiento o olvido. Creo que son dos, que a veces yo creo que mientras yo hablaba tendía como a hacer sinonimia entre esos dos términos, y pues una cosa no es la misma que la otra, ¿no? Y creo que un poco lo que tú dices, Milagros, va en ese camino. O Google no olvida, pero sí silencia, ¿no? Y esconde. Solo quien quiera buscar, pues puede encontrar, ¿no? Un poco eso, ¿no? Y creo que para dialogar aquí, ¿cómo lo inserto en América Latina? Creo que conversé un poco sobre eso a grandísimos rasgos. Yo más bien siento que es lo que me toca de aquí en adelante, ¿sí? Y lo de los distintos planos de análisis, Manuel, tienes todísima la razón. Es decir, si es así, no fue intencional. Es decir, yo no me propuse poner los distintos planos de análisis, ¿no? Creo que tiene que ver con esta, mi ignorancia en el oficio del historiador, la historiadora, ¿no? Ese abordaje multidisciplinar fue el que yo encontré, ¿no? Pero yo sí creo importante, ahora que lo señalas, sacarle punta a eso, ¿no? Porque yo lo encontré porque no encontré más en el campo historiográfico. Ojo, en el campo historiográfico pensando el sacudón como irrupción, como punto de quiebre, ¿no? No encontré, y lo que encontré lo encontré en eso, en el ámbito de la sociología, de la antropología, de las ciencias políticas, en las organizaciones de derechos humanos, ¿no? Que hacen un levantamiento de investigación, ¿no? Importante, y en las organizaciones políticas de izquierda, en la necesidad de hacer una reflexión teórica, política, de lo que había pasado para entender qué había pasado, ¿no? Entonces, sí, es un abordaje multidisciplinar, pero que no fue intencional, sino que fue lo que encontré y que pues sí creo que es importante, ¿no? Hacerlo visible porque lo que yo no tenía, lo que no me permitía ver quizás los resultados, ¿no? O las lecturas, creo que esto me ayuda, ¿no? El ver, bueno, de dónde, cuál es el plano de análisis desde el cual se está mirando el sacudón, ¿no? Y sí, yo también coincido completamente contigo que bueno, que el sacudón emerge, es una revuelta que tiene unas particularidades, que surge en un país capitalista dependiente, un país neocolonial, y en un momento en el que las apuestas emancipatorias se desmoronaban, ¿no? Entonces, no es lo mismo. No es lo mismo a las revueltas del siglo XIX. No sé si con eso consigo responder a todas y todos. Muchísimas gracias, Livia. Pues muy interesante y algo que mencionas tú al final, exactamente, que es un enfoque multidisciplinario y que al final, cuando yo
ahora caigo en mi error, yo comenté acerca de que, o sea, yo me fui por la cuestión histórica, ¿no? Porque yo soy historiadora, entonces es como que esa parte de tu formación te brinca, ¿no? Aquí estás en desventaja, Livia. ¿Qué vamos a hacer? Te brinca, ¿no? Porque entonces yo decía, pero claro, pero es que está analizando esto y ahora digo, claro, y tú lo dejas bien claro cuando comenzaste a dar respuestas, ¿verdad? O sea, tu tesis va en el sentido filosófico, ¿no? Aunque hayas tenido que echar mano de diferentes ramas de la historia, de la sociología, etcétera, para poder dar respuesta a estas hipótesis que tú te estás planteando, ¿no? Pero yo creo que este enfoque multidisciplinario también te está abriendo estos caminos para que tú incursiones en nuevas continuar, ¿no? Toda este planteamiento que estás haciendo riquísimo y que hay 1000 betas para seguir explorando, ¿no? Sí, aquí nos brinca mucho la cuestión histórica, está uno pensando ahí en las fuentes, esto, el otro, y por eso yo te decía, es que hacer una historia, hablando como historiadora del presente, es muy complicado, ¿no? Porque las fuentes es muy difícil acceder muchas veces a ellas, como tú decías, o sea, hay que ir a hacer entrevista y más si son cuestiones tan delicadas, ¿no? Porque hay gente que no puede hablar por cuestiones hasta de seguridad, ¿no? Entonces, todas estas entre la historia y que raya también con la cuestión periodística, ¿no? O sea, hasta qué punto la investigación es toda una red, ¿no? Que se va tejiendo, pero yo creo que es muy importante visibilizar todo este tipo de estallidos sociales que se han dado en nuestra Latinoamérica, porque la memoria hay que mantenerla, ¿no? Y hay que seguir fomentando el estudio de estos problemas que, aunque fueron, por ejemplo, estamos hablando de 35 años atrás, pero son tan vigentes, tan vigentes que lo vemos como si pudiera haber pasado hace unos días. En México ahora con lo del ciclón que hubo tan fuerte que cayó en Acapulco, hubo revueltas sociales y hubo saqueos por toda esta necesidad de la gente que no tenía ni agua, ¿no? Entonces, este malestar social que se va construyendo desde atrás, llega un momento en que cuando llega un momento de crisis, explota, ¿no? Explota la cuestión, la estructura, ¿no? Pero bueno, pues si no hay más comentarios de sala y si no hay algún otro comentario que tú quieras hacer, Livia, pues damos por finalizada esta excelente sesión de Aula Americana. Fue un placer tenerte con nosotros y pues te invitamos a que te unas a las siguientes aulas. Sí. Y aquí nos tienes a tu disposición. Gracias, mil gracias. Creo que me va a encantar compartir más con ustedes y escuchar. Pues muchísimas gracias, Livia. Ha sido un placer auténtico.